Kupiansk, rusa. Finalmente, la captura rusa de la estratégica ciudad de Kupiansk aparece confirmada. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, realizó el anuncio el día de ayer de manera pública. Las Fuerzas Armadas rusas, además, documentaron en video el izamiento de la bandera rusa en el centro mismo de la ciudad de Kupiansk. Zelensky, por su parte, aparece cada vez más acorralado. En el día de hoy, Trump estableció un ultimátum de 5 días para que Zelensky convalidara el plan de paz propuesto por la Casa Blanca. De lo contrario, Estados Unidos abandonará su apoyo militar a Ucrania por completo de inmediato. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos Demoliendo Mitos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con las suscripciones y naturalmente también para quienes quieran con las membresías y a través de nuestra cuenta de PayPal indicada en la descripción. En esta transmisión vamos a establecer el foco en la captura de la ciudad de Kupiansk, en los muy fuertes avances rusos del día de ayer, como así también en la situación ya prácticamente insostenible de Zelensky frente al gobierno ucraniano. Comencemos entonces por aquí con la imagen de Ucrania, con el mapa de Ucrania, y presentemos, por cierto, el primer video desde la ciudad ucraniana de Kupiansk, presentando, documentando efectivamente su captura y el izamiento de la bandera rusa en el centro de la ciudad. Como todos estos videos cotidianos ya documentando el avance y la captura de ciudades o de localidades, primero documentan el trabajo previo de los bombardeos, de los ataques con artillería convencional, ahí la destrucción de un puente, todo esto bombas FAB, nada más y nada menos, algunas de ellas FAB 3000. Luego documentan el trabajo de los drones, sí, tanto los drones pesados como los Lancet, como así también los cuadricópteros, hoy día ya directamente tan maniobrables, tan controlables que pueden recorrer el interior de una casa o esto generar una explosión adentro mismo de un tanque. Aquí los vehículos ucranianos destruidos y pronto presenciaremos el avance posterior a los bombardeos, a los ataques con drones, a los ataques con artillería convencional. Finalmente, acá presenciamos, bueno, esto, guerra entre drones, ¿sí? Finalmente, vamos a presenciar el avance de las tropas rusas. Recién un video con 2 soldados rusos capturando a 3 soldados ucranianos. Y ahí, lo dicho, como siempre, el avance de las tropas rusas en el final. En este caso, combate urbano, tareas de peinado, como lo llaman técnicamente. Esto lo pasamos rápido. Ahora sí. Y ahí finalmente la bandera rusa izada. Mil disculpas por esa imagen por un segundo, nada más. Lejos de nosotros la intención, un perro ahí con la bandera rusa, qué gracioso. Lejos de nosotros la intención de presentar imágenes truculentas o, bueno, sangrientas o mórbidas, pero bueno, esta es la realidad de la guerra y estos videos documentan todo. Finalmente ahí
la bandera rusa flameando en Kupiansk, ¿sí? Ahí el ingreso también de soldados. Y esto también, el día de hoy, los batallones, muchas, esos muchachos, no los quiero del lado de enfrente nunca, ¿sí? Menos aún en un callejón oscuro. Qué muchachitos, mamita, generan miedo. Bueno, esas las tropas rusas. Feroces. Estos los avances del día de ayer. Atención a la magnitud de los avances el día de ayer. Este es el mapa antes de ayer, con Kupiansk prácticamente tomada en su totalidad. Y el día de ayer, finalmente, la captura de esta última parte de la ciudad, de este último sector de la ciudad, pero además el día de ayer también la confirmación de que toda este área boscosa y de campos, en parte con bosques y en parte con parcelas, tierras, terrenos, campos, hasta hace poco considerados como grises, como en disputa, finalmente este área toda entera aparece en manos rusas, de ahí que la coloreen de color rojo. Un área enorme. Cuidado, los rusos no realizaron el avance sobre este área enorme solamente el día de ayer. Aquí simplemente colorean esta parte del mapa ahora por la confirmación del control ruso de este área después de días y días de combate, ¿sí? Pero todos los días nuevos avances, y en este caso muy, pero muy grandes, solamente en Kupiansk, y la captura de el pedacito final de la ciudad, importantísimo. De ahí el anuncio, por cierto, lo podemos presentar, algo poco común. Ya recorremos un poquito más el mapa. Voy a acomodar un poquito más abajo ahí la cámara. El anuncio muy poco común de Gerasimov en una reunión del Estado Mayor con el propio presidente Putin presente, en una larga conferencia de prensa en la cual no solamente participó Gerasimov, sino todo el alto mando ruso y naturalmente Putin también, desde una zona de guerra. Las palabras de Gerasimov, en resumen, las siguientes. Una vez más, esto muy poco común, a menos que Rusia conquiste una ciudad de valor estratégico, por lo general no realizan anuncios de la captura, mucho menos el mismo día de la captura, de la confirmación de la captura de una ciudad. Los rusos, a veces el Ministerio de Defensa, después de varios días, Putin, por cierto, presenta un comunicado de prensa poco espectacular, descolorido, ¿sí? En esto los rusos carecen de la astucia comunicacional de los occidentales, ¿no? Porque con cada pequeña cosita a favor de Ucrania, inmediatamente los medios y los dirigentes, los políticos europeos, estadounidenses, ucranianos presentan esto de manera espectacular una y mil veces. Los rusos carecen de esa viveza. Días después de las capturas de las ciudades presentan un comunicado. ¿Sí? Realizan los avances, pero no realizan la explotación mediática de estos como deberían, a menos que presenciemos una situación excepcional como esta, en la cual en una conferencia, en una reunión del Estado Mayor conjunto de Rusia, transmitida en directo, ahí sí presentan esto ante la opinión pública en vivo a través de los medios de comunicación, como en este caso. Y las palabras las siguientes. El grupo de fuerzas occidental ha liberado la ciudad de Kupiansk y continúa destruyendo a las fuerzas armadas ucranianas rodeadas en la orilla izquierda del río Oskol. Lo vamos a presentar esto en el mapa en un segundo. Bueno, ¿qué más? Más del 75% de el territorio de la ciudad de
Krasnomayarsk. Está bajo nuestro control. Si no recuerdo mal, llaman los rusos Krasnomayarsk o Krasnoarmeysk, algo así, a Pokrovsk, básicamente. Bueno, además recapituló la situación a lo largo del frente, presentó un análisis, pero el plato fuerte de esta alocución del eh, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas apareció aquí en esta cuestión de la captura de Kupiansk el mismo día de su anuncio en los medios militares, en los canales de Telegram, ¿sí? Bien, un poquito más entonces presentamos de la situación en Kupiansk a través del mapa. Una vez más, el trabajo, el trabajo indispensable de... mamita. El trabajo indispensable de los ataques preparatorios. Esto casi con seguridad, bombas planeadoras, lo voy a presentar de nuevo porque sí, por esa onda expansiva, evidentemente bombas planeadoras, probablemente FAB-500, ahí visible incluso la llegada de la bomba planeadora desde la izquierda, ahí, la onda expansiva contra posiciones en un bosque, ¿sí? Evidentemente fortificaciones, trincheras, pero ubicadas en el bosque. En este bosque, precisamente, aquí otro video de algún refugio. En este caso, un dron, evidentemente, menos potente, pero mucho más preciso. Por eso, la explosión incluso ingresando por la ventana. Bueno, Kupiansk capturada del todo. Los esfuerzos ucranianos por una contraofensiva aquí, tanto en esta zona como aquí y más abajo, fueron rechazados con altísimas bajas para Ucrania. Y finalmente Rusia conquistó el pedazo final de la ciudad, conquistó por completo toda esta zona hasta la localidad de Petropavlivka, aquí pequeñita pero también importantísima, ¿sí? Para lo que comienza ahora, para el avance sobre todas estas pequeñas localidades, también de alguna manera asimilables a Kupiansk, esto sí, ya al otro lado del río Oskol, pero no va a generar eso ningún problema porque Rusia ya conquistó también la margen derecha, la margen occidental de la ciudad de Kupiansk. La margen derecha con respecto al río Oskol, por ende, desde aquí pueden comenzar perfectamente sin problemas ligados al cruce del río Oskol, como quizás aquí, pueden comenzar perfectamente el avance sobre todas estas localidades en las afueras, Kucheriva, Podoli, y finalmente esta otra ciudad llamada Kupiansk-Puslovy y Kurilia, esta hace poquito asediada por la derecha, por el este. Evidentemente ahora esta zona aparece en disputa, aparece en combate, pero de aquí a poco vamos a presenciar efectivamente cómo colorea Rusia el mapa de rojo primero aquí, muy probablemente en paralelo esto y finalmente la captura de Kupiansk-Puslovy, esta ciudad hermana a Kupiansk. Aquí, de hecho, estas imágenes del día de hoy. Bueno, este es el trabajo de los drones. Bueno, con mucho cuidado. Bueno, el día a día de la guerra. Recorramos un poquito más el mapa por los enormes avances de Rusia ayer. Sorprendente la cantidad de avances aún en el contexto de los cada vez más rápidos y mayores avances de los últimos días. El día de ayer estuvo caracterizado por avances a lo largo de todo el frente y muy significativos, como por ejemplo aquí la captura de Novoselivka, quizás aquí el video también. El video, el trabajo de los drones, esto publicado por la televisión estatal rusa. Y finalmente el avance
Yo con mucho temor de que de repente, un dron terrestre, interesante, de que presenten alguna imagen no mostrable. Bueno, drones, el avance de los soldados rusos y finalmente la bandera rusa. Increíble cómo los drones al día de hoy ya no solo ayudan en la monitorización y en los ataques contra blindados, contra fortificaciones, sino incluso en la limpieza, en las tareas de peinado, cuando van recorriendo directamente eh, las casas, de casa en casa, de sótano en sótano, y los drones van recorriendo adelante de los soldados, lo cual genera para los soldados una ayuda enorme, enorme. Esto en Novoselipka, aquí, en la parte norte del Donetsk, generando una punta de lanza para el ataque a Sloviansk por el norte. Cuidado con esto, porque eh, todo el mundo establece el foco en los avances rusos por el sur, con ya el ingreso de Konstantinivka, incluso desde el este también, con el ingreso ya a Liman, pero aquí están generando los rusos una punta de lanza en dirección hacia Sloviansk, también desde el norte, ¿sí? Además de conquistar una zona importante y la zona final, de alguna manera, de el Donetsk, ¿sí? La región más importante en términos políticos, militares y estratégicos de esta guerra, ¿sí? Así que el día de ayer eso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro avance? Bueno, aquí un avance importantísimo también, muy grande nuevamente, muy grande territorialmente considerando las características de esta guerra, una guerra de posiciones. Un segundito, mil disculpas por el error ahí. Mi ratón con un botón al costado, a veces apretado sin querer, y ese botón genera inmediatamente el retroceso a la última página visitada. Pero ahora sí, nosotros, tantos avances que yo confundido de localidad. Ahora sí, Stapki, aquí también, una vez más, todo esto documentado. Cuidado con esto. Bueno, para rápido. Uf, pobre muchacho. Bien, los drones. Ahí el avance de las tropas rusas a pie. El paso final. Aquí algunos combates cuerpo a cuerpo directamente. No, esto... Uy, una granada eso. Uf. Sí, efectivamente el combate cuerpo a cuerpo. Por ahí he visto un video muy parecido de la rendición de soldados. En general, si los soldados ucranianos más en estas zonas presentan la rendición, si capitulan, por lo general, lo visto hasta ahora, básicamente los soldados rusos realizan la captura y el ingreso de estos soldados como prisioneros de guerra. Pero bueno, por distintas razones, a menudo los soldados ucranianos no capitulan, a veces por su convencimiento con la causa, a veces por temor, a veces por sorpresa, a veces por temor no tanto a los rusos, sino a sus propios oficiales, quienes en el caso de que capitulen, en el caso de que presenten la rendición, los ametrallan, sencillamente, ¿sí? Bueno, y el final por lo general, bueno, trágico, ¿verdad? Pero en muchos videos vistos, especialmente en la zona de Kupiansk y de Pokrovsk, cuando abandonan las hostilidades, cuando presentan la capitulación, los recogen como prisioneros. Bien, aquí otro avance importante, aquí en dirección hacia Saktine, nuevo avance aquí también. Aquí algo ya marcado hace unos días, el ingreso a Limán, ¿sí? Ya no el asedio a Limán, sino directamente el ingreso a la ciudad, a este distrito
ubicado aquí en las afueras. En disputa toda esta zona boscosa ubicada en el sur, con lo cual, una vez confirmado esto, comenzará el avance directamente ya sobre el imán, más el ataque por el norte, precisamente a partir de la captura de Stabki, ¿sí? Más avances, este de aquí ya mostrado. Aquí otro importante, el cierre de la captura de Svanivka, esta localidad aquí ubicada, una vez más. Presentamos un poquito más rápido las imágenes. Todo documentado por los rusos. Ahí el trabajo de limpieza. Ahí la salida de un ucraniano desarmado, atendiendo a las órdenes, obedeciendo las órdenes del soldado ruso, en 4 patas, tirado al piso, tomado como prisionero, lo mejor para todos, sin dudas, salvadas las vidas y resuelto el asunto, ¿sí? Ahí el trabajo de limpieza, un poquito más rápido. Qué difícil esa tarea, ¿no? La de recorrer recoveco tras recoveco. Ahí la bandera rusa, ¿sí? Sótano tras sótano, aún en superioridad de condiciones, ¿sí? Aún con mayoría de efectivos, aún mejor armados, aún avanzando. Cualquier persona escondida en uno de esos recovecos, a la espera del ingreso de alguien, puede determinar el final de tu vida, en el caso de los soldados rusos. Por eso lo peligroso y por eso estas escenas, ¿no? Todo muy... Todos, tanto los soldados rusos como los soldados ucranianos, siempre generan la sensación de muchísima tensión en las escenas, lógicamente, ¿sí? Porque cualquier movimiento fuera de lugar, cualquier ruido puede determinar la reacción de uno de los soldados, una parte o la otra, y el comienzo de una masacre, ¿sí? Así que aquí, importantísimo también este avance en esta zona. Bien. Bien. Un poco más de los avances. Bien, esto no lo presentamos. Recién presentábamos, perdón, recién estábamos presentando este pequeño avance chiquitito, pero no presentábamos el avance de ayer, mucho mayor en la misma área, aquí en Champil. No voy a comenzar aquí con el video, pero lo interesante de esto, la velocidad del avance. Tomada Champil el día de ayer, aquí, esta localidad, ¿sí? Una pequeña ciudad, tomada, conquistada toda el área, y recién presentábamos el pequeño avance en esta zona, ¿sí? Así que enorme el avance entre ayer y hoy. Y aquí en Svanivka el cierre de una bolsa, también muchísimo territorio tomado en un solo día en el contexto de una guerra como esta. Aquí, hasta hace 2 días, esta es la situación. Antes de eso, el trabajo de las bombas, como siempre. Y el día de ayer, la captura total de... Ahí la salida del escape de los soldados. Y perdón si presento todo un poquito rápido, porque quiero hoy también realizar un análisis de la situación política de Zelensky y del gobierno ucraniano, más allá de Zelensky, ¿sí? Verdaderamente una situación desesperante a partir de la presentación la imposición, mejor dicho, del plan de paz de Trump y de un ultimátum establecido por Trump el día de hoy. Por eso lo rápido de esta recorrida. Bien, esto ayer, esta bestialidad de avance ayer, y hoy ya conquistado todo Svanivka, incluso hasta
el borde, ¿sí? Aquí las imágenes, todo documentado en video, esto no discutible, ¿sí? Esta la presentábamos recién. Esto es una cuestión aquí, visible para todos a ojos de quien quiera esto, ¿sí? Bien, de ayer a hoy. Aquí esto en dirección a Konstantinivka, algo para mí sorprendente en cuanto al silencio de los medios occidentales, el comienzo de, ya no el asedio de Konstantinivka, el primer núcleo dentro de la última región ucraniana verdaderamente preparada para la defensa, el último eje defensivo realmente de Ucrania, aparece aquí, en esta conglomeración urbana casi unívoca, ¿sí? Casi conjunta, conformada por Sloviansk, Kramatorsk, Truskiva, aquí y Konstantinivka. Esta es una zona fortificada desde el año 2014. Verdaderamente el último núcleo defensivo de Ucrania, ¿sí? Más allá de los muchos combates en muchos otros lugares y más allá de la existencia de ciudades protegidas, fortificadas, como Uliapole, como Orejov, etcétera, etcétera. El último escalón antes de la derrota militar total de Ucrania aparece aquí, ¿sí? En esta. Y acá, por cierto, en el sur ya comenzó la toma de uno de estos puntos, de estos nodos dentro de este núcleo. Una vez más, Konstantinivka, Druskiva, Kramatorsk, Sloviansk. Ya comenzó el ingreso a la ciudad. No lo presentan en ningún medio occidental, a pesar de lo importantísimo. Aquí, bueno, como siempre, el ataque aéreo primero. Ayer también la confirmación de la captura de esta pequeña localidad ubicada en las afueras, importantísima, Ivanopila, importantísima para el... Ay, menos mal. Uf. Bueno, acá escapando, acá el ingreso de los drones. Bueno, la eliminación de los soldados, acá otro pobre tipo. Más y más y más. Bueno, ahí el escape de los soldados y el trabajo de los drones y finalmente el avance de los soldados rusos. Y disculpa si por ahí apareció un pedacito de alguna imagen fea. Lejos de nosotros la intención de presentar imágenes mórbidas. Bueno, esto conquistado finalmente ayer por completo, importantísimo para el asalto de Konstantinivka desde el sur, ¿sí? No solamente por aquí, sino que desde esta zona también pueden acometer la otra parte de la ciudad al otro lado de esta calle conocida como Oleksi Tijakovsk o algo así. No, Tiji, ¿sí? Bien, todo esto ayer también. Y finalmente, bueno, en Pokrovsk, imágenes muy interesantes, como por ejemplo esta de aquí, esta zona de la ciudad. Soldados capturados. La motocicleta esta, evidentemente, de un soldado ruso. Esta es una demostración de el control absoluto de Rusia ya sobre prácticamente no, todo el núcleo urbano de Pokrovsk, pero también los alrededores, a pesar todavía de la existencia de lugares con combates activos, más en dirección a Minograd, pero en esta zona los soldados rusos ya la recorren a pie, en este caso en motocicleta sin problemas. Y atención aquí a la cantidad de soldados capturados ahí a la izquierda, rengueando, bueno, muchos, una porquería, pobres
tipos ahí, controlados por ese buggy con soldados rusos atrás, y aquí el avance de las motocicletas. Esto todo controlado. Esto del día de ayer. Ataques, aquí uno con FAB 3000. La onda expansiva de las bombas FAB 3000 en los pocos lugares todavía no tomados por los rusos. Y el día de hoy un avance mayor aún en dirección hacia Minograd, pero ya no solamente desde el norte, desde el sur y desde el este, sino también el avance desde el oeste. En cuestión de días capitularán por completo los últimos soldados ucranianos. Aquí, esta es una imagen del grado de destrucción de esta zona, captada por este dron. Destrucción incrementada muy fuertemente en los últimos días por los bombardeos rusos antes de los avances, ¿sí? Todo muy, pero muy destruido. Quizás no tanto como en los inicios de la guerra, cuando presenciábamos esas imágenes casi lunares, con cráteres por doquier, cuando la artillería convencional determinaba en gran medida los ataques aéreos. Ahora, en la combinación de bombas y drones, bueno, desaparecieron esas escenas de ciudades total y completamente arrasadas, pero a pesar de ello sí aparecen ciudades muy destruidas, por sobre todas las cosas por los bombazos y por los drones pesados, naturalmente, también. Bueno, para redondear aquí, para redondear del día, perdón, sí, del día de ayer, ese pequeño avance aquí con la captura de un pueblo más. No voy a presentar una aldea más. Y el día de hoy, otro fuerte avance también en toda esta zona. Ayer capturado el pueblito este, Radisne, y hoy ya una nueva localidad aquí abajo. ¿Sí? Bien. Una vez más, acá lo dicho, la limpieza de los territorios con drones. Ay, ay, ay. Bien. Finalmente, en la parte final, seguramente, bueno, en este caso no. ¿Ninguna bandera rusa por ahí? Bueno, no, en este caso no, ¿sí? Bien, esta información de acá de Deep State, de un canal de Telegram ucraniano, confirmando avances en esta zona hacia Orejov con blindados rusos, algo poco común, a menos que acometa Rusia una operación especial para el ataque de una ciudad con blindados, algo cada vez menos común, pero documentado ahí, reseñado por los propios ucranianos, ¿sí? Esta, la situación en el campo de batalla, incluida la captura total de Kupiansk. Para colmo, comenzó la nevada, y atención al efecto de la nieve, ¿sí? Atención al efecto de la nieve en algo fundamental para los ucranianos, como las redes defensivas contra los drones. Estas redes, por lo general redes de pesca donadas, o redes de pesca ya fuera de uso, antiguas, donadas para la protección de los caminos, postes al costado de los caminos y puestas estas redes, las cuales ayudan mucho contra los drones. Pero claro, comenzó la nevada y el peso de la nieve sobre las redes generó el colapso de toda la estructura de redes. Aquí un ejemplo. Y no solo eso, sino el colapso de también aquí otro, de la estructura de los postes utilizados para estas vías relativamente seguras, no, pero más seguras que nada. Con lo cual, ahora no solamente destruidas las redes, caídas las redes para los drones, sino que además cruzados todos estos postes a lo largo del camino, con lo cual peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Estas imágenes muy cortitas y de poca calidad, pero muy, muy representativas de la situación y de las dificultades derivadas de la llegada del invierno, aunque todavía no comenzó el invierno, pero
las primeras nieves y esta situación desesperante, ¿sí? Bien. Por cierto, a propósito del invierno, ayer un nuevo ataque aéreo de Rusia con alrededor de 120 drones y misiles, pequeño en comparación con los ataques de los últimos días, pero incesante. Machacan y machacan y machacan, y los cortes de luz, los cortes del suministro eléctrico cada vez más largos y cada vez más recurrentes, los problemas con el suministro de gas, con el suministro de combustible, con el transporte cada vez mayores. Así que colapso en el frente, colapso en la retaguardia debido a estos ataques aéreos, y la situación política de Zelensky y de Ucrania en su conjunto, naturalmente, cada vez más desesperante. El plan de paz presentado por el presidente Trump de 28 puntos básicamente representa una capitulación de la OTAN, de la Unión Europea y de Ucrania. Ucrania y los europeos naturalmente lo rechazan, pero no pueden mucho más que refunfuñar frente a los medios porque carecen de las cartas, como lo llamó Trump. ¿Recuerdan en aquella ya célebre disputa, aquel célebre escena en la Casa Blanca, ¿no? You don't have the cards, ¿no? Los gritos de Trump a Zelensky: no tienes las cartas, no tienes las cartas. Bueno, la situación ya de por sí desesperante. Zelensky, además, acorralado por el escándalo de corrupción, destapado curiosamente por la Agencia Anticorrupción pocos días antes de la presentación de este plan, agencia de corrupción controlada básicamente por los Estados Unidos. Zelensky en su momento quiso el cierre de la Oficina Anticorrupción, el control propio de esa oficina, e inmediatamente comenzaron las protestas y debió rectificar. Protestas, obviamente, impulsadas por las propias ONGs, las propias organizaciones estadounidenses, igual que el Maidán en su momento. Debió rectificar, y estos escándalos de corrupción, de los cuales por ahora solo presentaron algunos, 100 horas de revelaciones telefónicas de 1000, y aparentemente en las 900 horas aún no revelados, directamente ya presentan a Zelensky con nombre y apellido. ¿Sí? Aparece él hablando, o aparecen miembros muy cercanos de su gobierno nombrándolo en relación con escándalos de corrupción por miles de millones de dólares. Una buena parte del gabinete de Zelensky abandonó Ucrania, escapando a la fuga, en su gran mayoría hacia Israel, en algunos casos hacia Turquía, porque todos ellos aparecen implicados, ¿sí? Todos ellos participaron en estos actos de corrupción y ya aparecen en las escuchas reveladas en las últimas semanas. Qué curioso, justo unos días antes de este plan de paz, evidentemente una estrategia de Estados Unidos para generar presión, una estrategia de la Casa Blanca para generar presión contra Zelensky, y que Zelensky convalide esto, lo cual Zelensky rechaza, pero no puede más que patalear y refunfuñar un poco, ¿sí? El propio Zelensky, respecto a esta situación, presentó este video, atención a esto, como cortesía de nuestro canal hermano en Telegram, Guerras y Geopolítica. No lo desaprovechen, excelente. ¿Sí? Si pueden la suscripción a ese canal, adelante. Y, lógicamente, si pueden la suscripción a nuestro canal hermano de MP Geopolítica, o a nuestro canal en inglés Demolishing Political Myths, bienvenido. Y ayúdennos en TikTok. Reactivamos TikTok con muchísimos cortos, así que por favor ayúdenos también con la suscripción allí. Atención a este mensaje del día de ayer por la noche de Zelensky para el pueblo ucraniano, aparentemente, básicamente presentando su desesperación frente a la presión ejercida por Estados Unidos para la aceptación de este plan de paz, con la cesión prácticamente de todos los puntos reclamados por Rusia, ¿sí? Recuerden, en la transmisión de ayer presentamos punto por punto los 28 puntos. Si alguien interesado en eso, recorra por ahí la lista de videos, la lista de análisis, para presenciar en detalle los puntos de este plan de paz. Básicamente todos los
exigidos por Rusia. Aquí Zelensky, atención. Один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Bueno, más claro que esto imposible. Una vez más. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Nos encontramos en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, ¿sí? Este es el dilema, supuestamente, de Ucrania de Zelensky. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата Una elección muy complicada o la pérdida de la dignidad, básicamente la capitulación frente a estos 28 puntos, гідності, або ризик втрати o arriesgarse a perder un socio clave, básicamente que Estados Unidos no los patrocine más económica, política y militarmente, ¿sí? O en el orden inverso, que Estados Unidos no los patrocine militarmente, económicamente y políticamente, ¿sí? ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Esa la alternativa, o convalidar este plan de paz, o un invierno extremadamente duro, ¿sí? Como consecuencia de los ataques recién mencionados, los ataques aéreos. Aquí ni siquiera referencia la situación en el frente porque no lo quiere. Recuerden que tanto Zelensky como su gobierno rechazan la captura de Kupiansk, rechazan la captura de Pokrovsk y la gran mayoría de los ucranianos no aparecen al tanto de esto, víctimas de la propaganda, de un esquema de mentiras propagandísticas difundidas en los medios ucranianos, no aparecen al tanto de la situación en el frente, más allá de los rumores recorriendo el boca en boca. Por eso no presenta acá ninguna referencia a la situación en el frente, pero sí realiza una mención, sí, un comentario sobre el invierno extremadamente duro, porque de eso sí están enterados todos los ucranianos, porque las bombas, los misiles, los drones descienden sobre sus cabezas todos los días. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав. Una vida sin dignidad ni justicia o la capitulación ante Rusia. Esa para Zelensky la alternativa, el dilema presentado a su pueblo. Mientras tanto, en la Casa Blanca, esta es la situación. Aquí nada más y nada menos que Mamdani, el comunista, como lo llama Trump. Algunas escenas de esta conferencia de prensa en conjunto espectaculares, de comedia, pero bueno, no lo vamos a presentar hoy, porque bueno, Trump había llamado o llama recurrentemente al recientemente electo alcalde de la ciudad de Nueva York, Mamdani, comunista, mientras que Mamdani llama a Trump fascista. Entonces, obviamente los periodistas con la pregunta, señor Mamdani, ¿usted llamó fascista? ¿A Trump rectifica? En un momento Trump, no, responde que sí, que está todo bien, una cosa así. Y del otro lado, señor Trump, usted llama a Mamdani comunista. Y Trump respondió, sí, lo llamo comunista, pero ningún problema. Bueno, más allá de esto, en el marco de esta conferencia de prensa en conjunto, después de una reunión lógicamente privada, Trump respondía lo siguiente sobre la situación en Ucrania, sobre el plan de paz y sobre la urgencia de Trump de la aceptación de este plan, sobre el ultimátum a Zelensky para la aceptación de este plan. Atención. I've spoken with their people. We have a plan. Señor Trump, usted habla con Zelensky sobre el plan de paz. It's horrible what's happening. It's a war that should have never happened. It would have never happened if I was president.
Bueno, sí, no hablé con Zelensky, pero sí hablé con su gente y bueno, comienzan con la perorata, la guerra es horrible, es una guerra que nunca debería haber iniciado, jamás habría comenzado esta guerra sin mí. Este discurso ya he escuchado una y mil veces de Trump. President, and it's a shame. And I thought they should have acted quicker, but it's a cold winter, and a lot of the you talk about utilities, but a lot of the big energy producing plants. Deberían haber tomado la decisión los ucranianos mucho tiempo atrás, pero comienza el invierno y la mayoría de las instalaciones y las plantas productoras de electricidad y de energía Have been under attack, to put it mildly, to put it nicely. están bajo ataque, por llamarlo de una manera moderada, básicamente bajo ataque y destruidas en gran medida. Yeah, we have a way of getting peace, or we think we have a way of getting peace. He's going to have to approve it. Sin embargo, nosotros tenemos una manera de alcanzar la paz, este plan, y él, Zelensky, tendrá que aprobarlo. Just so sad. So many people. You know, last month they lost 25,000. Bueno, y ahí comienza de nuevo con la perorata. Es tan triste, tanta gente murió el último mes, murieron 25.000 soldados, en realidad seguramente bastante más de Ucrania. Otra vez parte de estas muletillas aprendidas dentro del marketing político para machacar y machacar una vez más. Esta no es mi guerra, es la guerra de Biden. Si yo hubiera sido presidente no habría empezado la guerra, muere tanta gente. Bueno, ojalá él tan preocupado por la muerte de los civiles en Gaza, ¿verdad? Por el contrario, en ese caso despachaban armas los estadounidenses para que Israel perpetrara el genocidio. Pero bueno, esto parte de la retórica, la narrativa del trumpismo en este sentido, y ahora algunas cositas nuevas más interesantes sobre esto. Soldiers. This is something we haven't seen anything like this since the Second World War. And they're averaging 6,000 or 7,000 a week between the two of them, dead soldiers. Tienen 7.000 soldados muertos a la semana, es algo que no vimos desde la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. And it goes on, and I think they're getting reasonably close, but I don't want to predict. I would have said that would have been one of my early ones. I did 8 peace deals of... No quiero dar predicciones, pero ya logré 8 acuerdos de paz. Esto también parte de las estupideces dichas repetidas por Trump. Countries, including in India, Pakistan. You could even go, in fact, they're coming here in a week or two. Ya cerré 8 guerras, incluida India y Pakistán. Los propios indios y pakistaníes rechazan esto, pero bueno, esta es una de las supuestas guerras resueltas por Trump. Un segundito más antes de lo interesante. To the Congo and Rwanda, that was 10 million people dead, and we worked something out on that. But so many, and the one I thought would have been for me, because I have a very good relationship with. También resolví la guerra del Congo y Ruanda. Por lo menos acá no cometí un error con los nombres de los países entre el Congo y Ruanda, pero la que pensé que sería la más sencilla, por lo menos para mí, porque tengo una excelente relación con Putin. President Putin, I thought that would have been maybe quicker, but it does take 2 to tango. Pero se necesitan 2 para bailar el tango, con lo cual mi amigo Putin, pensé que con mi amigo Putin íbamos a resolver esto muy rápidamente, pero se necesitan a 2 para bailar el tango, una expresión muy común del inglés, responsabilizando evidentemente a Zelensky como responsable de la continuidad de la guerra. Y atención ahora, más. To ask you also about this Ukraine plan. President Zelensky said today that his country would risk either giving up a partner or giving up its dignity. There's been criticism that this deal proposal. He doesn't like it? Señor Trump, quiero hacerle una pregunta más. El presidente ucraniano dijo hoy que Ucrania debía elegir entre hacer un trato Zelensky dijo que debían entregar su dignidad o perder a un aliado. Responde Trump, ¿quieres decir que no les gusta el plan? It's unclear. He was sort of tenuous about He'll it. have to like it, and if he Y la periodista responde, no lo dice claramente, y finalmente Trump redondea este intercambio con lo siguiente. doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. Bueno, puede ser que no les guste el plan, pero si no les gusta el plan, entonces
pueden seguir luchando. He made, though, was that if he doesn't accept it, that the U.S. would pull back its support. Y ahí la periodista de nuevo, sí, presidente Trump, pero usted dijo que si no aceptan el plan, entonces pueden seguir luchando sin el apoyo estadounidense, retirando usted el apoyo estadounidense a Ucrania. For Ukraine. Is that Well, at some accurate? point he's going to have ¿Esto es así? to accept something. You know, he hasn't accepted. You remember right in the Oval Office. Bueno, de alguna manera, en algún momento tendrán que aceptar la realidad, palabras de Trump. Recuerdan la situación en la Casa Blanca. Not so long ago, I said, you don't have the cards. Hace no mucho tiempo, yo le dije a Zelensky, no tienes las cartas. Don't forget, I inherited this war. This war never would have happened. I inherited Recuerden que yo heredé esta guerra nunca habría sucedido conmigo. this war. And I thought he should have made a deal a year ago, Y pienso que Zelensky debería haber hecho un acuerdo un año atrás. 2 years ago. The Dos ultimate deal años would have been if atrás. it never started. That would have been the good deal. That could have been done. El mejor acuerdo para Ucrania habría sido no empezar la If you guerra, had the right president, but you didn't have the right president. pero para eso necesitaba el presidente correcto y no tenía el presidente correcto. Durísimo Trump, y esto de tiene que aceptar la realidad, de lo contrario que siga peleando, pero sin nuestro apoyo. Fua. Este es el Trump de las promesas electorales. Ahora, ¿por qué de repente Trump una vez más presenta esta línea entre tantas idas y vueltas? Bueno, muy probablemente por su situación interna con la pérdida de apoyos y la situación de Epstein. ¿Sí? Recuerden que las disputas en torno a la aprobación finalmente llevada a cabo hace 2 días de el proyecto de ley para la revelación de todos los archivos de Epstein, revelación prometida en la campaña de Trump, pero luego incumplida, ¿sí? Y con mucha decepción entre las filas trumpistas y muchas disputas internas entre los líderes trumpistas. Bueno, eso generó un acorralamiento de Trump y puede que por eso quiera ahora, ¿sí? Finalmente, acorralado, de cualquier modo, acometer un curso más duro, más en favor de la paz o más tendiente hacia la resolución del conflicto de Ucrania, como presentaba él en su campaña electoral, prometiendo el fin en 24 horas y demás, pero de alguna manera ya perdido por perdido, acorralado frente a los malos resultados predecibles para la próxima elección de término medio en Estados Unidos. Bueno, comencemos entonces ahora una política hacia la finalización de la guerra, aún si muchos de mis aliados y muchos de mis ministros o mis secretarios en el gabinete rechazarían esto. Bueno, ya jugado por jugado, perdido por perdido, acelero en la dirección en la cual yo originalmente quería acelerar, hacia la finalización de la guerra a partir del fin del apoyo a Ucrania. Posibilidad, también posible un retroceso, un giro de 180 grados de Trump de aquí a poco, pero cuidado porque en cada uno de estos amagues, idas y vueltas, encuentro con Putin, supuesto primer paso hacia la paz, después rectificar a partir de la reunión con los líderes europeos, después la promesa de un segundo encuentro con Putin, después rectificar, suspendida la reunión, ahora un plan de paz con prácticamente todos los puntos requeridos por Rusia, quizás pueda rectificar nuevamente, pero en cada una de estas avanzadas, ¿no?, de movimientos prorrusos y después proucranianos, prorrusos y proucranianos, la balanza, de alguna manera, el indicador, cada vez aparece más cerca de la posición de Rusia, ¿sí? Y por cierto, no solamente esto, no solamente estas declaraciones, sino que además estableció un ultimátum para la aprobación de este plan de paz. Como lo presenta aquí, nada más y nada menos que The Sun. Atención a el pasquín amarillista The Sun, el más leído en Reino Unido, publicando esto directamente, ¿sí?
Impulsar la paz. Advierten a Zelensky que deje de vivir en una tierra de fantasía mientras Estados Unidos y Ucrania se reúnen para conversaciones de paz antes de la fecha límite para firmar el acuerdo. Según los informes, los funcionarios ucranianos quedaron completamente alucinados tras leer la propuesta. Alucinados en el sentido de... no, la expresión en inglés mucho más dura, una mala traducción. Alucinados en el sentido de descorazonados, ¿no? Ukrainian officials were reportedly left fucking mind blown, con la cabeza explotada, ¿sí? Algo así, descorazonados. Y aquí, el ultimátum concreto, se le ha advertido a Volodymyr Zelensky que debe dejar de vivir en una tierra de fantasía, mamita, palabras duras, y aceptar un acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos y Rusia. Rusia no participó en este acuerdo, por eso no abandona el avance en el territorio, pero en la narrativa antirrusa, en la narrativa pro-ucraniana, rusófoba de Europa, de Reino Unido, de los halcones de la guerra en Estados Unidos, este plan de alguna manera habría sido generado en un acuerdo entre Putin y Trump. Donald Trump aumentó la presión sobre el heroico líder de Ucrania, mamita, para que acuerde un plan de 28 puntos y Washington y Kiev se reunirán para conversaciones de última hora en los próximos días, ¿sí? Ahí las imágenes de este video de The Sun. Y esto no solamente lo presenta The Sun, cuidado, el sol, esa es la traducción literal del nombre de este pasquín amarillista, horripilante, pero en este caso presentando la situación de Zelensky de forma clara. CNN, por ejemplo, acá. Zelensky advierte, todos medios occidentales antirrusos. Zelensky advierte de un momento difícil en la historia después de que Trump le diera días a Ucrania para aceptar su plan para poner fin a la guerra. ¿Sí? El plazo hasta el día jueves, aquí. He tenido muchos plazos, pero si las cosas van bien, uno tiende a extenderlos. Pero el jueves es el día, dijo el presidente estadounidense en una entrevista radial con Fox News. ¿Sí? Hasta el jueves, 5 días, justamente en el Día de Acción de Gracias, tan importante en Estados Unidos, el famoso Thanksgiving, ¿no? Celebración prácticamente exclusiva de Estados Unidos, pero promocionada hasta el hartazgo. Bueno, como Halloween y tantas otras, esas todas asimiladas por el imperialismo cultural en nuestras tierras. La de Thanksgiving, la de el Día de Acción de Gracias, no tanto. Para nada popular ni en América Latina, ni en España, ni en Europa, en ningún lugar. Pero con cuántas películas sobre el Thanksgiving y demás, ¿no? Nada mal la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, porque es la imposición de celebraciones ajenas a nuestras culturas. Pero bueno, eso parte de la dinámica de la asimilación del imperialismo cultural y de la asimilación cultural de todos nosotros. ¿Qué más? Por aquí, esto, el Washington Post, nada más y nada menos. Atención, una alarma por ahí. Estados Unidos presiona a Ucrania para que firme un acuerdo de paz antes del Día de Acción de Gracias o perderá su apoyo directamente. Aquí la amenaza directa reseñada por Washington Post. Estados Unidos está enviando señales de que todo podría descartarse si Kiev no firma rápidamente la propuesta elaborada por el enviado especial Steve Witkoff. ¿Sí? Y además de todas estas reseñas, todos estos reportes de los medios occidentales, comenzaron naturalmente también los lloriqueos por parte de los más convencidos defensores de Ucrania, en algunos casos desesperados por precisamente esta situación efectivamente desesperante de Ucrania, como por ejemplo uno de los más fuertes defensores de Ucrania aquí en Alemania, el señor Julian Röpke de Bild. Atención a las declaraciones de este señor en su cuenta de Twitter. Además, atención a esto, el tipo
esperado, ya jugadísimo, Julian Röpke. Donald Trump y su pandilla están obligando a un país europeo a rendirse ante nuestro enemigo común. Un país europeo, Ucrania, y nuestro enemigo común, de él en todo caso, mío seguramente no, y de muchas personas en Europa tampoco, pero bueno, de él evidentemente sí, Rusia, el enemigo común. Esto no es transatlántico, ¿sí? No es atlantista, esa quizás la traducción más correcta, esto no es atlantista, es inmoral, es antioccidental y de ninguna manera es estadounidense. Si Europa, y me refiero a todos los países, no se levanta ahora, no se alza ahora contra esto, merecemos la guerra que Rusia pronto desatará contra nosotros. ¡A la pipeta! El grado de desesperación de este muchacho. Si Europa no se levanta contra esta propuesta y rechaza este plan de paz, entonces merecemos la invasión rusa. Merecemos la guerra que Rusia pronto desatará contra nosotros. Ya directamente de tan antirruso ya casi prorruso, ¿no? Porque está llamando a como nosotros, los europeos, no presentamos resistencia ante el centro del mal, el malvado Putin y la malvada Rusia, entonces merecemos que nos ataquen y que nos conquisten. Bueno, ya el grado de delirio de toda esta gente. Qué barbaridad, queridito Julián, mamita. A propósito de medios en Alemania, los medios en Alemania, aquí el Bild, el equivalente a The Sun en Reino Unido, también un pasquín amarillista de baja calaña, pero muy leído, sobre la situación de los europeos ahora reunidos en el G20 en Sudáfrica, deliberando sobre cómo responder a esto, ¿sí? Y lloriqueando porque no participaron en esta decisión, no participaron en nada, y de repente aparecen con esta sorpresita del plan de paz con todas las condiciones impuestas o requeridas por Rusia como obligación para Ucrania. Bild, Merz apoya a Ucrania frente a la presión de Trump, exclusivo de Bild. El plan ruso estadounidense, acá también lo presenta como plan ruso estadounidense, para poner fin a la guerra en Ucrania, está conmocionando a toda Europa. Un segundito, acomodamos así un poquito más grande. Los expertos lo consideran un llamado a la rendición de Ucrania. ¿Qué expertos? Ellos, sí, Röpke. Según ha podido saber Bill, el canciller también ve con gran preocupación la administración de Trump y ya está trabajando en contramedidas diplomáticas. Bueno, podrán generar mucho trabajo, muchas contrapropuestas, pero en la práctica los europeos, los señores de la guerra europeos, quienes quieren la continuidad de la guerra, de forma tremendamente cínica, a menudo remachan que ellos quieren la paz, que Rusia no quiere la paz, pero consultados ante, bueno, ¿de qué forma quieren la paz? ¿Quieren el fin de la guerra? No, queremos la paz a través de la destrucción de Rusia. Esa es la respuesta de ellos. Y acá, bueno, referencian en Bild las negociaciones contrarreloj, la desesperación de los líderes europeos y las negociaciones ahora, las conversaciones en el G20 en Sudáfrica entre líderes europeos, las conversaciones entre líderes europeos y Zelensky, desesperado, llamándolos a que lo patrocinen, que lo acompañen, pero esta vez Trump aparece decidido, por lo menos esta vez aparece mucho más duro que otras, no participó a los europeos ni en la elaboración ni en la discusión de este plan de paz. Y por más que Merz acompañe a Zelensky, todos los líderes europeos acompañen a Zelensky en el rechazo a esto, ¿qué pueden? ¿Con qué cartas, en palabras de Trump? ¿Podrían participar en la guerra sin el apoyo estadounidense? No, capitularían a las pocas semanas. ¿Pueden generar presión en Estados Unidos para que Trump rectifique, retroceda con esto? No. ¿Pueden generar presión contra Rusia con 10.000 sanciones impuestas y la economía rusa más fuerte que nunca, mientras que la economía europea en decadencia absoluta? Tampoco pueden. Militarmente tampoco pueden solos. ¿Qué pueden? No pueden nada. Pueden lloriquear frente a la prensa,
bueno, llamar a la ciudadanía a la guerra y la ciudadanía no los acompaña. No pueden nada, ¿sí? La cuestión acá ahora aparece en el tiempo, aparece en la capacidad de Zelensky de retrasar una respuesta positiva a esto y, bueno, que vayan apareciendo en el camino novedades, pero claro, el tiempo acompaña a Rusia en este momento, porque puede que efectivamente comience Zelensky, más bien, puede que Estados Unidos y Rusia comiencen una negociación en torno a estos 28 puntos con el apoyo forzado de Zelensky de Rusia, de Zelensky de Europa. Zelensky acá no determina nada, solo debe convalidar esto para que la marioneta utilizada en todo esto por Estados Unidos, Zelensky, y el país utilizado como carne de cañón en esta guerra contra Rusia, acompañen esto. Pero puede que una vez iniciada esa negociación de los 28 puntos, con algunos puntos muy, muy importantes en cuanto a, por ejemplo, la negociación de acuerdos de armas nucleares, la negociación de un esquema de seguridad euroasiático entre Rusia, Europa y la participación de Estados Unidos, naturalmente también. Bueno, todo eso connota necesariamente la existencia de negociaciones difíciles, largas y de mucha duración. Y puede que en el medio de todo eso, en los meses necesarios para esa negociación, Rusia ya haya conquistado todo Donetsk, haya conquistado todo Gerson y haya conquistado todo Zaporizhia. Con lo cual, al final, esas propuestas relativas a la entrega de unos territorios, la devolución de otros y el congelamiento de la línea del frente en Gerson y Zaporizhia, en ese momento podrían aparecer abstractas, como lo llaman en el vocabulario de derecho, ¿no? Cuando algo ya carece de sentido porque la realidad presenta ya una situación por encima de cualquier plan, bueno, lo caracterizan como abstracto, a un planteo judicial. Bueno, en ese caso aparecerían efectivamente en el caso de una negociación extendida en el tiempo, Rusia ya podría haber conquistado todo Gerson y Zaporizhia, por ende, ¿cuál es el sentido de la discusión sobre el congelamiento de la línea en Gerson y Zaporizhia si Rusia ya conquistó todo? Para redondear esta transmisión, imágenes de hace segundos de la posición precisamente de Merz frente al periodismo ruso en Sudáfrica, en el G20. Y por cierto, antes de presentar esto, recuerden acompañarnos por favor con el pulgar arriba. ¿Qué tal de likes nosotros? Bastante abajo, por favor, ayúdennos con el pulgar arriba, nos ayuda contra la censura, con la suscripción, naturalmente nos pueden ayudar con las membresías, estas pagas, pero nosotros agradecidos de la vida si nos pueden ayudar en nuestro trabajo de esta manera o a través de PayPal. Y también nuestro canal en inglés y DMP Geopolítica, todos los enlaces abajo. Ahora también reactivamos TikTok, así que acompáñennos por favor por ahí. Finalmente, acá una demostración de la democracia europea, imágenes de hace segundos. Merz en Sudáfrica, antes de la conferencia de prensa, los periodistas rusos excluidos, todos los periodistas pudieron participar, excepto la prensa rusa, excluida de esto, excluida de esta conferencia de prensa. Rusia participa, por cierto, en el G20, por ende deberían participar los periodistas de todos los países del G20. Aquí Merz, Alemania, determinó que los rusos no participan. Y los periodistas rusos consultando ahí a Merz algún comentario sobre el plan de paz y Merz callado con cara de póker hacia adentro de la conferencia y toda la prensa rusa excluida. Qué democrático esto, ¿no? Solo los periodistas amigos. En las conferencias de prensa de Putin participan los periodistas occidentales, a veces con preguntas bastante fuera de lugar, provocadoras y demás. Él las responde y debería responder Merz las preguntas de la prensa rusa, lo mismo que Trump también de todos los periodistas y así sucesivamente. Pero bueno, esta la situación. En un rato nada más comienza el programa
de Juan Antonio Aguilar sobre la inteligencia artificial, los mitos de la inteligencia artificial, la segunda parte de su programa iniciado ya hace 2 semanas sobre la inteligencia artificial. No lo desaprovechen y mañana nosotros nuevamente por aquí con Fernando Morargón como todos los domingos. Demoledores, demoledoras, los queremos mucho. Muchas gracias a Beatriz Pulido. Gracias, Beatriz, como siempre, por la moderación. Un beso y un abrazo y hasta prontito.